en esta hora y de adorar su bendito nombre, hermanos. Jesús, hermanos, cuando platicó con la mujer samaritana, le dijo: he aquí que viene hora, y ahora es, cuando ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis, sino que el Padre ahora está buscando verdaderos adoradores. Y Jesús dijo claramente cómo son esos verdaderos adoradores: aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Por lo tanto, adoremos a nuestro Dios, hermanos, de esa manera. La parte de adorar a Dios en verdad, hermanos, tiene que ver con la Escritura, tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer para adorar a Dios. Y hay 5 cosas que la Escritura dice que debemos hacer el primer día de la semana para adorar a Dios. La Biblia nos habla de que debemos de cantar a Dios, también nos habla de que debemos orar a Dios, también nos dice que debemos participar de la cena del Señor, y también que debemos participar de la ofrenda, y también, hermanos, del mensaje de la palabra de Dios. Así que hemos orado, hemos cantado, hemos ofrendado, hemos también recordado la muerte del Señor, así que solamente nos queda escuchar la palabra de Dios. Y para eso quiero invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 58. Primero a los Corintios 15, 58. Veamos, hermanos, lo que la Escritura dice en este pasaje. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, fíjense en esto, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Después, hermano, de hablar acerca de la seguridad de la resurrección de los muertos, en este capítulo 15, el apóstol Pablo hace una conclusión acerca de eso en este versículo. Muchas veces leemos este versículo y muchas veces hemos escuchado predicaciones sobre él, pero pocas veces vamos al contexto del por qué Pablo dijo esto. Pablo había hablado aquí acerca de la seguridad de la resurrección de los muertos. Pablo dio una explicación amplia acerca de cómo sería la resurrección de los muertos. Habló de la resurrección de Jesús como las primicias de la resurrección, y luego habló de la resurrección nuestra en el día final como los que seguiremos después de la resurrección que el Señor hizo. Así que Pablo llega aquí a alguna conclusión, y la conclusión a la que llega es esta. Pablo les dice que, puesto que hay una gran seguridad en la resurrección de los muertos, entonces lo que tenemos que hacer como iglesia es estar firmes y es estar constantes. Es decir, Pablo habló aquí de que debemos de tener firmeza y constancia en nuestra relación con el Señor. Nadie que no tenga una firmeza y constancia en su relación con el Señor llegará realmente preparado para la resurrección de los muertos. Pero luego dijo también lo siguiente: creciendo en la obra del Señor siempre. Además, no deberían de dejar de crecer en su servicio que le daban al Señor en su obra. Ellos deberían de crecer en el Señor siempre. Las 3 cosas, el crecer y el estar firmes y el tener constancia tienen que ver con algo que tiene que hacerse permanentemente, no con algo que se hizo una vez y luego dejó de hacerse. Así que Pablo está recomendando aquí lo que ellos tenían que hacer para estar preparados para el día de la resurrección de los muertos. Pero además, finalmente, Pablo señaló por qué tiene que ser así, por qué ellos, hermanos, tenían que estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo dijo: porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese cómo Pablo lo dijo: sabiendo. La palabra sabiendo, hermanos, indica que ellos conocían de antemano, que ellos sabían que el trabajo del Señor no es en vano. La palabra aquí, conociendo, significa que ellos conocían por qué el trabajo para el Señor Jesús no es en vano. Considerando el contexto, como decíamos ahorita, del por qué Pablo dijo esto, lo que ellos sabían es que la resurrección de los muertos vendría, y que cuando fue la resurrección de los muertos ellos iban a ser recompensados por el Señor.
Por lo tanto, ellos no deberían de perder su firmeza ni su constancia y no deberían de dejar de crecer en el Señor, porque trabajar para el Señor no es en vano. No era en vano para ellos, hermanos, porque serían recompensados en el día de la resurrección de los muertos. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que también seremos recompensados, hermanos, cuando el Señor venga. Cuando las tumbas se abran y los muertos salgan de ahí, si nosotros estamos muertos para cuando el Señor venga, saldremos de ahí. Y si nosotros, hermanos, estuvimos firmes, si nosotros estuvimos constantes, si nosotros estuvimos creciendo en la obra del Señor siempre, saldremos para resurrección de vida, pero si no lo hicimos, saldremos para resurrección de condenación. En Juan capítulo 5, verso 28-29, Jesús así lo dijo: He aquí viene hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz del Hijo de Dios, y saldrán unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Así que el trabajo en el Señor no es en vano, porque en el día de la resurrección seremos recompensados si es que estuvimos firmes, si es que estuvimos constantes y si es que no dejamos de crecer en la obra del Señor. Sin embargo, el trabajo en el Señor no es en vano, no solamente por eso, sino, hermanos, por muchas otras cosas. Y en esta ocasión, hermanos, yo quiero que consideremos al menos 3 cosas, además de la resurrección de los muertos, del porqué del trabajo en el Señor no es en vano. Y lo primero que le quiero decir es que el trabajo en el Señor no es en vano, primero, porque es a Cristo, es al Señor mismo a quien nosotros estamos sirviendo. Piense por un momento, servir al Señor es algo que cada buen cristiano desea hacer. Si usted es un buen cristiano, entonces usted tiene el deseo de servir al Señor. Si usted es un mal cristiano, entonces usted no tiene deseo de servir al Señor. Pero todo buen cristiano tendrá el deseo de servir al Señor. Así que imagine por un momento qué pasaría si tuviéramos la oportunidad de recibir al Señor en nuestra casa. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Jesús visitó la casa de María, de Marta y de Lázaro? Jesús alabó a María. Jesús alabó a María porque dijo que escogió la mejor parte, y esa mejor parte se refería a que ella estuvo atenta a las enseñanzas del Maestro. Y muchas veces, hermanos, criticamos lo que Marta hizo. No estamos hablando de Marta Cuellar, aunque creo que hay algún parecido en este asunto del servir, ¿sí? Si usted ha tenido la oportunidad alguna vez de ir a la casa del hermano o los hermanos santos, Marta está ahí dispuesta siempre, ¿verdad?, para atender las necesidades de uno. Bueno, fíjense, criticamos a Marta porque pensamos que ella estaba haciendo algo incorrecto. Jesús no dijo que Marta estuviera haciendo algo incorrecto. Simplemente Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. Lo que Jesús dijo es que Marta estaba afanada con tantos quehaceres. Pero vamos a pensar por qué estaba Marta afanada en tantos quehaceres. ¿Sabe por qué? Porque sabía que tenía en su casa la presencia del Hijo de Dios. Sabía que tenía en su casa al Cristo mismo, al Mesías esperado. Así que ella lo que quería era servirle a Él y tener lo mejor que fuera en su casa, tener tal vez la mejor comida para poder servirle a Él. Marta realmente lo que quería era servir al Señor. Por eso decimos, hermanos, que si imaginamos por un momento que tuviéramos la oportunidad de recibir al Señor en casa, no me conteste, contéstese usted mismo. Pero ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted si fuera el Señor ahora a su casa? Bueno, estoy seguro que más de una de ustedes estaría viendo de dónde saca dinero para ir y comprar carne al menos, ¿verdad? O prepararía esas tortillas de harina que le salen tan bien, o haría esa pizza que le sale muy bien, o esa lasaña que le sale muy bien, o a lo mejor iría y compraría carne para asar. Estoy seguro que haría eso, ¿sí? Cada uno, hermanos, de acuerdo a lo mejor que le pudiera dar al Señor
se lo daría. ¿Por qué, hermanos? Porque todo cristiano en su sano juicio busca servir al Señor. Así que fíjese, hermanos, imagine por un momento entonces que el Señor va a su casa, imagine todo lo que usted estaría dispuesto a hacer por Él. Lo haríamos tal vez por el amor y por el agradecimiento, por habernos salvado de nuestros pecados, por habernos redimido de nuestros pecados, por habernos sacado de aquel mundo de tinieblas donde vivíamos y habernos trasladado al reino de la luz admirable, al reino de Cristo. Haríamos eso sin duda alguna. Así que todos estamos, hermanos, dispuestos a servir al Señor. Pero fíjese en esto, hermano. El problema es que no servimos al Señor porque la única manera de servir al Señor es que sirvamos a los demás. Esa es la única manera. Esa es la única forma. Porque el Señor no va a venir otra vez a esta tierra y va a ir a visitar a Arturo y a Verónica. No va a hacer eso. Es imposible que eso suceda. Por lo tanto, la manera como yo le voy a servir al Señor es a través de que yo esté dispuesto a servirle a los demás. Cuando Jesús, hermanos, habló allá en Mateo capítulo 25 y verso 40, fíjese lo que Jesús expresó ahí. En Mateo 25, Jesús, hermanos, está hablando acerca de su venida, está hablando, hermanos, acerca de cómo las personas debemos de estar preparadas para cuando el Señor venga. Por ejemplo, hermanos, en el capítulo 25 y verso 1 al 13 habló de la parábola de las 10 vírgenes. Algunas estuvieron preparadas y otras no. Unas fueron sabias y otras fueron imprudentes. Luego, del verso 14 al verso 30, Jesús habló de la parábola de los talentos. Aquel que usó sus talentos para el Señor estuvo preparado para cuando el Señor vino y pidió cuenta de los talentos. Note cómo estas parábolas, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, todas corresponden, hermanos, a una misma discurso que Jesús hizo en respuesta a una pregunta de los apóstoles. La pregunta que los apóstoles hicieron está en Mateo 24, verso 3, cuando ellos preguntaron acerca de cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Son 3 preguntas que ellos hicieron ahí. La primera pregunta se refería a la destrucción de Jerusalén, que es de lo que Jesús había hablado en el verso 1 y en el verso 2 de Mateo 24. Así que Jesús, del verso 4 de Mateo 24 hasta el verso 35 de Mateo 24, dio respuesta a la primera pregunta. Pero luego en Mateo 24, del 36 y hasta el 51, Jesús, hermanos, habló acerca de cuándo sería su venida. ¿Sí? Y las parábolas que siguen, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos, está relacionado con esta pregunta. Es la misma respuesta que Jesús está dando y está diciendo en conclusión que, puesto que no se sabe cuándo Él vendrá, puesto que no hay señal de su segunda venida, entonces ellos tienen que estar preparados. Porque así como el Señor vendrá como el esposo en la noche y algunos no estarán preparados, como aquellas 5 vírgenes no estuvieron, así será también cuando Jesús venga. Algunos estarán preparados y otros no. Y así como algunos estarán usando sus talentos para cuando el Señor dueño de los talentos venga y pida cuentas y serán recompensados, habrá otros que no usarán sus talentos. Y menudas sorpresas se habrán de llevar. Pero luego, hermanos, del verso 31 en adelante, Jesús habla específicamente del momento del juicio. Y dice en el verso 31 de Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué pasará después? Serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué pasará? Apartará a los unos de los otros, como el pastor, o como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a su izquierda. Ahora ve el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Jesús está hablando aquí del momento cuando será llevado a cabo el juicio, y entonces unos heredarán el reino que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Unos irán a reinar en el cielo con Él. Ahora, ¿quiénes son estos que habrán de reinar con Él en el cielo? Bueno, del verso 35 hasta el verso 39, habla Jesús de quiénes son estos, hasta el verso 40. En el verso 35 dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Luego dice, entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Verso 40, y respondiendo el rey les dirá, este es Cristo mismo, de cierto os digo, esta es la clave, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es el secreto para heredar el reino de los cielos? Que hagamos cosas por nuestros hermanos. El trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Porque cuando trabajamos en el Señor, en la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos, eso es, hermanos, servirle a Cristo mismo. Es servir a Cristo mismo, hermano. Así que, si usted se imagina si Cristo viniera a su casa y haría todo lo posible por atenderlo de la mejor manera, ¿por qué no hace esto con sus hermanos? ¿Por qué no les servimos de la misma manera? En una reunión juvenil hace años, hicieron una dinámica, y en esa dinámica pusieron la silueta de un hombre, y le dijeron a los jóvenes, hermano, esto fue en la independencia, le dijeron a los jóvenes, piensa que ese es tu enemigo, así que ahorita tienes la oportunidad de hacerle todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Así que pasaban los jóvenes y unos le ponían unos cuernitos, otros le hacían una cosa, otros le hacían otra, era un relajo, ¿verdad? Pues es una dinámica finalmente. Pero la silueta de aquel hombre era un sticker, así que lo quitaron en el sticker y atrás decía la palabra Cristo. Lo que quería enseñar esa dinámica era que todo lo que hacemos en favor o para afectar a otros, realmente lo estamos haciendo para el Señor. Esto no nos debe quedar duda que es así, porque Pablo jamás persiguió a Cristo mismo. Sin embargo, cuando el Señor le habló en Hechos capítulo 9, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Literalmente, Pablo no estaba persiguiendo al Maestro. De hecho, probablemente nunca lo conoció físicamente durante su ministerio en la tierra. Pero al perseguir a los hermanos, estaba persiguiendo al Señor mismo. Así que cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo al Señor mismo. Estamos sirviendo a nuestro Maestro. Estamos sirviendo a Cristo mismo. Estamos sirviendo a aquel que nos redimió y nos rescató de nuestros pecados. Así que si usted estaría dispuesta o dispuesto a dar todo por su Maestro, si éste viniera a su casa, no tiene que esperar a que Él venga a su casa, literalmente, porque nunca vendrá. Lo que tiene que hacer es mostrar toda esa calidez, toda esa bondad que usted quiere mostrar hacia el Señor. Muéstrelo a sus hermanos. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños que creen en mí, a mí me lo hiciste. Bueno, así que el trabajo en el Señor nunca será en vano, ¿no? Porque es a Cristo mismo al que estamos sirviendo. Así que, fíjense en esto, hermanos. Lo que hicimos a nuestros hermanos, Jesús dijo que se lo hicimos a Él. Así que si servimos a los hermanos, esto nos hará heredar el reino eterno de los cielos.
¿A quién dijo Jesús, venid a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos? Bueno, a los que cuando estuvo enfermo lo visitaron, pero más bien a los que cuando alguien estuvo enfermo lo visitaron. Es decir, a aquel que hizo esto en favor de sus hermanos. Así que por eso el trabajo en el Señor nunca será en vano. Ahora, note esto. Jesús dijo esta enseñanza inmediatamente después de la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, hermanos, Jesús enseñó acerca de la necesidad de usar nuestras cualidades, talentos o dones especiales que Dios nos ha dado para servir en su obra. De eso habló ahí. Así que note cómo esto está relacionado con el servir a otros. En otras palabras, nosotros hemos recibido nuestros talentos o dones no para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para beneficiar a otros. Por eso es que en Primera de Pedro, busque Primera de Pedro, capítulo 4 y verso 10, el apóstol Pedro dijo de la siguiente manera: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Pedro estaba diciendo que la responsabilidad nuestra es usar nuestros talentos para servir a los demás. Así que cuando nosotros servimos a los hermanos con nuestros talentos, nosotros estamos siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero especialmente estamos sirviendo al Señor mismo. Así que lo que hacemos para otros, hermanos, debemos hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es al Señor al que estamos sirviendo. Note lo que dice Pablo también en Colosenses capítulo 3, verso 23. Colosenses capítulo 3, verso 23. Pablo dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia eterna. En el contexto en el cual Pablo dijo esto, estaba refiriéndose, hermanos, a los siervos, cómo deberían de servir a sus amos. Pero si esto Pablo lo dijo en relación a los siervos y los amos, ¿cuánto más no debería de ser en la relación entre nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de una familia? En Gálatas capítulo 6 y verso 10, el apóstol Pablo también dijo que nosotros, hermanos, debemos de hacer el bien a todos. Pero luego agregó, mayormente a los de la familia de la fe. Así que cuando Pablo dijo en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, aunque Pablo estaba hablando de la relación entre amos y siervos, esto aplica también para nosotros en la relación que tenemos como cristianos. Lo que hacemos para otros cristianos, debemos de hacerlo de corazón como para el Señor. Ese es el gran problema que tenemos, que muchas veces no hacemos algunas cosas porque pensamos que le va a beneficiar a sutano y a fulano, y como ellos no me caen bien, entonces yo no hago eso. Pero se nos olvida que no lo estamos haciendo a sutano y a fulano, sino a Cristo mismo. Por eso es que Pablo dijo aquí, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Fíjese, ¿qué significa hacerlo de corazón? Primero veamos lo que no significa. Hacer las cosas de corazón no significa hacer las cosas por obligación. Yo hago esto porque tengo que hacerlo. Eso es hacerlo por obligación, eso no es hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón tampoco significa hacerlo murmurando. Bueno, lo voy a hacer, pero pues nada, murmurando. Eso no es hacerlo de corazón, hermano. Hacerlo de corazón tampoco significa hacer las cosas buscando un interés personal. Bueno, lo voy a hacer porque voy a ganar esto. No, eso no es hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón significa poner todo nuestro esmero en ello. Es decir, hacerlo de la mejor manera posible. Hacerlo de corazón significa poner toda nuestra diligencia, es decir, poner toda nuestra aplicación, toda nuestra atención en lo que estamos haciendo. Hacerlo de la mejor forma que sea posible de acuerdo a nuestros talentos. Y significa también hacerlo buscando el beneficio de los demás y no el beneficio mío.
Es decir, hay que poner todo nuestro interés en las cosas que hacemos para los demás, porque lo estamos haciendo para el Señor mismo, según lo que dice Pablo ahí. Así que, hermanos, el trabajo para el Señor no es en vano. Hermanas y hermanos, todos los que se involucraron en esta semana en las escuelitas de verano, ese trabajo no fue en vano, hermanos. No fue en vano. Ustedes vieron que por decir algo, el hermano Joel trajo el desayuno. Hermano, ese trabajo no fue en vano, hermano. Porque aunque fui yo el que me lo comí, ¿verdad? Y muchos de ustedes también, hermano, aunque fui yo el que me lo comí, realmente el que fue agradado con eso y al que Joel le sirvió fue al maestro mismo. Es como si el maestro hubiera ido a la casa de Joel y Joel fue a la panadería y le trajo pan y le dijo: Señor, siéntate aquí y come conmigo. Es exactamente lo mismo, hermano, nada más que me lo comí yo, ¿verdad? Pero es que así es como funciona esto, hermano. Por eso es que Pablo dice: el trabajo en el Señor no es en vano. Cuando las hermanas se esmeraron por preparar aquellas manualidades para los niños y se esmeraron en traer la clase lo mejor que pudieron, los niños fueron los que disfrutaron aquello. Pero realmente a quien se lo hicieron, hermanas, fue al Señor, fue a Cristo mismo. ¿Pueden ustedes imaginar el sentimiento de nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos niños estaban siendo enseñados en su palabra? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo quedaron ustedes delante del Señor Jesús cuando hicieron lo mejor que pudieron para servir a esos niños? Véanlo así, hermanos. Por eso Pablo dijo: el trabajo en el Señor no es en vano. Pero déjenme le digo la segunda cosa. La segunda cosa por la cual el trabajo en el Señor no es en vano es, hermanos, porque el Señor mismo es el que habrá de recompensarnos. El trabajo en el Señor al final será recompensado por Cristo mismo. Lo que hagamos por los hermanos será recompensado con toda seguridad por el Señor. Usted y yo podemos estar plenamente seguros de que así será. Así que no importa cuánto tiempo usted invierta, no importa cuánto dinero usted invierta, no importa cuánto se canse en esto, no importa cuánto tenga que poner de su vida misma, de su persona misma, de su tiempo mismo, tal vez de su trabajo mismo. Le voy a decir una cosa: todo lo que pierda aquí no será comparado en nada, o todo lo que invierta aquí no será comparado en nada con la recompensa que el Señor le dará al final. Hay un pasaje maravilloso, hermanos, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 y verso 42. Fíjese lo que Jesús dijo ahí: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. De eso tenemos que estar plenamente convencidos, hermana Esmeralda. No perderemos nuestra recompensa. ¿Por qué? Fíjate cuál es la condición. Fíjate cómo dice el maestro: por cuanto es discípulo, por cuanto es uno de estos que creen en mí. Entonces lo que hagamos en favor de aquellos que son discípulos del maestro, tienes plena seguridad de que esto será recompensado por él mismo. Esa es la gran esperanza que tenemos, hermano. Por eso no importa cuánto nos cansemos, no importa cuánto nos desgastemos, no importa cuánto nos duelan las varices, no importa cuánto nos duelan los pies o cuánto se nos inflamen, no importa, hermanos, si la casa se quedó tirada y no hiciste nada en todo el día, no importa. Porque al final, por cuanto le diste, dice Jesús, solamente para hablar, hermanos, de que cualquier cosa que hagamos en beneficio de los hijos de Dios, en beneficio de los cristianos mismos, en beneficio de los que creen en el Señor, hermano, tiene la seguridad de que será recompensado.
el que dé un vaso de agua a estos pequeñitos se refería a los apóstoles, ¿no? Esto implica hacer algo, cualquier cosa, en favor de los seguidores de Jesús. No perderá, implica seguridad de la recompensa. Esto es algo que se repite por todo el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6 y verso 7, Pablo dijo, búsquenlo en su Biblia, Gálatas capítulo 6, verso 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En 2 Corintios capítulo 9, el pasaje que leyó nuestro hermano Joel ahorita también, verso 1 en adelante. Así que el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sí? Así que, ¿quieres ser recompensado ampliamente? Entonces, haz muchas cosas en favor de los cristianos. Haz muchas cosas en favor de los demás. Porque esa será la forma como realmente no perderás tu recompensa. Así que, hermanos, por eso es que Pablo dijo que el trabajo en el Señor no es en vano. El Señor al final, hermanos, recompensará cada cosa que nosotros hagamos. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 8, también el apóstol Pablo escribió y dijo que cada uno recibirá recompensa de acuerdo a su labor. Todos somos colaboradores en la viña del Señor. Pablo es lo que enseña ahí en esa primera carta a los Corintios capítulo 3. De acuerdo a la labor que realicemos es que entonces recibiremos la recompensa. Por eso es que Pablo mismo también dijo en Colosenses 3:24 que recibiremos la recompensa del Señor. Y aclaró cuál es esa recompensa. La recompensa de la herencia eterna. Porque a Cristo el Señor servís, dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:24. Así que la recompensa que recibiremos, hermanos, será esa herencia eterna. La herencia eterna, que es la herencia celestial, las moradas celestiales de Juan capítulo 14, verso 1 al 3, la herencia celestial de Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4, la que es descrita como una herencia incorruptible, es decir, que no tiene fin, una herencia incontaminada, es decir, que no se mancha o se deforma en su naturaleza, una herencia inmarcesible, es decir, que no se marchita ni pierde su brillantez, una herencia que está reservada en el cielo para nosotros. Así que, hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Hay una morada celestial que le está guardando a usted. Hay un lugar de descanso en el cielo para usted. Por eso es que cuando Juan escribió en el Apocalipsis, dijo que son bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Es decir, las obras que hicieron en favor de los demás no se pierden, Carlos, sino que está aguardando esa persona el momento cuando el Señor venga y lo resucite de entre los muertos para darle la recompensa de la herencia eterna. Esa herencia eterna en los cielos que está reservada para Él. Así que el trabajo del Señor no es en vano, hermanos. Pero además, hermanos, la última cosa que le quiero decir es que el trabajo en el Señor no es en vano, no solo, hermanos, porque es a Cristo a quien servimos y porque el Señor mismo lo recompensará, sino también, hermanos, porque el Señor ve nuestro trabajo. Cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia, el Señor la ve. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y 2, cuando Juan empezó a hablar, hermanos, acerca de las cartas que el Señor le manda a las iglesias de Asia, en el capítulo 2 y verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, en primer lugar entendamos quiénes son esos candeleros de oro. Y nosotros vemos en el verso 19 y 20 del capítulo 1, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que ¿dónde andaba el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así que el Señor Jesús anda en medio de la iglesia. Él conoce cada cosa que se hace en la iglesia porque Él anda en medio de la iglesia. Ahora mira lo que dice el verso 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Jesús, al andar en medio de la iglesia, conoce las obras. También conoce el arduo trabajo de ellos y conoce la paciencia de ellos. Conoce que no pueden soportar a los malos. Conoce que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Conoce que han sufrido, conoce que han tenido paciencia, conoce que han trabajado arduamente por amor de mi nombre y conoce que no han desmayado. Jesús conoce todo. Así que Él, que anda en medio de los 7 candeleros, que es la iglesia, conoce todo lo que cada miembro de la iglesia está haciendo. Así que no es en vano el trabajo que hacemos en el Señor, porque el Señor ve cada cosa que nosotros hacemos en la iglesia. Si tú hoy llegaste y viste que había basura ahí y la recogiste, el Señor vio que lo hiciste. El Señor lo vio. ¿Sí? Ahora, mira algo que también el escritor a los Hebreos dijo en Hebreos capítulo 6 y verso 10. Hebreos capítulo 6 y verso 10. Fíjate lo que la escritura dice ahí. El escritor sagrado dijo: porque Dios no es injusto. Dios no es hombre para practicar la injusticia. Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En un resumen muy rapidito de este versículo, lo que el escritor sagrado está diciendo es que Dios no se olvida del trabajo que hacemos en favor de los santos. Él sabe cada cosa que has hecho en favor de los santos. Él conoce y no se olvida del día que le diste de comer a aquel que necesitaba. No se olvida del día que te esmeraste en preparar aquel guisado para traerlo para el convivio. No se olvida de la ayuda que le has dado al necesitado. No se olvida de las palabras de aliento que le has dado al que ha estado desanimado. No se olvida de tus oraciones por los que están enfermos. No se olvida de tus consejos que le das a los más jóvenes. No se olvida de cada palabra que tú haces o dices en favor de aquellos que están en la iglesia. Dios no olvida el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, porque cada cosa que haces a los demás es al Señor mismo al que se la haces. Así que cada muestra de amor hacia los hermanos es una muestra de amor al nombre del Señor. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo que hacemos para el Señor. Por eso es que el Señor, hermanos, viendo nuestro trabajo, conoce cada cosa que hacemos. Y por eso es que el trabajo en el Señor no será en vano. Quiero terminar diciéndole esto. Tal vez ahora usted ha trabajado duro para el Señor. Tal vez usted piensa que ha sido demasiado. Y a lo mejor está pensando, bueno, ¿para qué hago tanto si al final nadie, ni siquiera alguien me dice gracias? Tal vez piense que esto es injusto, el que usted esté haciendo tanto para Dios y los demás no. Tal vez piense por qué los demás no lo hacen y solo yo. A manera de animarle a no desmayar, hermano y hermana, y a manera de valorar el trabajo que usted hace en la iglesia, piense en estas 3 cosas que hemos dicho ahora. El trabajo que usted está haciendo para el Señor no es en vano. Primero, porque es a Cristo mismo al que le está sirviendo. Segundo, porque el Señor está viendo constantemente su trabajo y Él no es injusto para olvidar lo que usted hace en favor de los santos, según Hebreos 6:10. Y tercero, porque el trabajo que usted hace para el Señor, algún día Él mismo lo recompensará. Así que si usted es alguien que ha servido al Señor, gócese con estas 3 cosas que hemos dicho ahora. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para decirle a usted
a usted que no le ha servido al Señor. Si usted no le ha servido al Señor como es debido, necesita empezar a hacerlo ahora. Porque si no lo hace, está desaprovechando la oportunidad de servir a Cristo mismo. Está desaprovechando la oportunidad de que Dios conozca el trabajo que usted hizo. Y está desaprovechando la oportunidad de ser recompensado en la resurrección de los muertos en la segunda venida del Señor. Quiero contar una ilustración, y con esto termino, que hace años la conté y probablemente algunos de ustedes se acuerdan. Esta es una ilustración, no es algo verdadero. Resulta que llegó el día en que un miembro de la congregación falleció, ¿sí? Y llegó al cielo. Y llegando al cielo fue recibido por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: dime tu nombre, fulano de tal. A ver, aquí estás, ok, pásale. Mira, dame chance tantito y ahorita me vas a acompañar para ir a llevarte a tu morada celestial. Así que bueno, pues allá va el Señor, juntamente con aquel cristiano que había fallecido, y el cristiano se empezó a maravillar las grandes mansiones celestiales que había ahí. Realmente no había palabras para describir aquellas mansiones tan hermosas. Así que él inmediatamente preguntó a la primera que vio: ¿esta es la mía, Señor? Y dijo: no, ten calma, no es la tuya esta, más adelante. Así que siguieron caminando y él empezó a ver de repente que ya no eran tan majestuosas como las que había visto al principio. Así que entonces volvió a preguntar: Señor, ¿será esta la mía? Dijo: no, tienes que tener paciencia, todavía no llegamos. Así que siguieron caminando, y entre más caminaban, la mansión se hacía más pequeña, hasta que llegaron a un lugar donde prácticamente eran apenas unas casitas como las que vivimos nosotros. Así que el cristiano se empezó a enojar y dijo: oye, Señor, ¿por qué eres tan injusto? ¿Cómo es posible que tengas estas mansionzotas para estos que vimos al principio y a mí me vas a dar una casita como esta? Quiero terminar diciéndole esto. Las palabras del Señor fueron estas: con lo que tú hiciste en la tierra en favor de los demás, es lo que alcanzó para construir lo que ahora tú ves aquí. Así que no te quejes, es lo único que alcanzaste a hacer. ¿Cómo es su morada celestial ahora, hermano? Depende del servicio que le esté dando a los santos. Dios les bendiga, hermanos.